Esta es la historia de la desaparición de un niño pintor, un misterio que 35 años después aún desconcierta a la Interpol. David Guerrero Guevara, de 13 años, de un barrio malagueño, el 6 de abril de 1987 a las 7:20 de la tarde, David se despidió de su madre Antonia en la puerta de la casa familiar del barrio malagueño de Huelin. Desde allí debía caminar unos 250 metros hasta la parada del colectivo que lo llevaría a la Galería de Arte La Maison, en la calle Duquesa de Parcent, en el centro de la ciudad, donde lo esperaba el periodista Paco Fadón de Radio Popular para entrevistarlo. Porque para ese momento el niño pintor ya había llamado la atención, era la noticia. La pintura que exponía en La Maison, titulada El Cristo de la Buena Madre, lo instalaba como una de las mayores promesas de las artes plásticas en España. Las críticas lo llamaban el pequeño genio, el joven pintor de rara sensibilidad, entre muchos otros elogios. Después de la entrevista debía ir a la Peña Alcenachero, donde desde hacía un par de años participaba el taller de pintura de su tío primo de su madre, el pintor José Guevara Castro. Una vez terminaba la clase y volvería a su casa. El periodista Fadón lo esperó infructuosamente en la Galería de Arte. Incluso se enojó, por lo que pensó que era la irresponsabilidad de un chico que no cumplía con sus compromisos. David tampoco asistió a la clase, que ese día estaba a cargo de otro pintor, Rafael Jaime Calderón, porque el tío Guevara había viajado a Madrid. Esa noche en la casa familiar, su padre y sus hermanos cenaron molestos, pero todavía sin preocuparse realmente por su ausencia. Su madre decidió esperarlo para comer con él, pero los dos platos se enfriaron sobre la mesa de la cocina. David nunca llegó. Antonia no durmió y con las primeras luces del día, ella y su marido denunciaron la desaparición del niño en la comisaría más cercana. Cuando se reconstruyeron sus movimientos por primera vez, los policías llegaron a la conclusión de que había desaparecido en un trayecto de 250 metros que separaba la casa de la parada de colectivos. La hipótesis de un secuestro para pedir rescate fue descartada rápidamente. Nadie se comunicó para plantear exigencias y, por otra parte, la familia de David vivía con lo justo que aportaba el salario de Jorge, el padre del niño, como empleado en una empresa de confecciones textiles. Las entrevistas con compañeros del colegio no aportaron nada, salvo que esa tarde a David le dolía el estómago y no había comido el sándwich preparado por su madre. Ningún vecino lo había visto caminar hasta la parada del colectivo, y los choferes de los horarios cercanos al momento de la desaparición tampoco lo recordaban. En la galería no solo el periodista de Radio Popular lo había esperado en vano, sino que los investigadores no encontraron a nadie que lo hubiera visto allí. En la Peña Alcenachero, el pintor Calderón creyó ver a David en la escalera, pero solo le dijo a los policías que era un quizás. Una semana después, la Interpol y la Policía Nacional de España catalogaron el caso como una desaparición extrema, es decir, sin ninguna pista. El caso parecía cerrado y sin solución, cuando 3 años después de la desaparición del niño pintor,
Su amiga y compañera en el taller de pintura en la Peña del Cenachero, Gemma Calderón, recordó que unos días antes del 6 de abril de 1987, David le había regalado el dibujo, en realidad una caricatura de un hombre mayor, de nariz aguileña. Es un suizo que conocí, le dijo al dárselo. Los padres de Gemma acercaron el dibujo a la policía y empezó el rastreo. La presencia de algún ciudadano suizo que hubiera alojado en hoteles de Málaga para esa fecha. Así descubrieron el nombre de un turista que, según una camarera, era parecido al personaje dibujado en la caricatura. También dijo que, limpiando su habitación 3 años antes, había encontrado una servilleta de papel donde alguien había escrito David Guerrero Welling, es decir, el nombre del chico y el barrio de su casa. 2 policías españoles, acompañados por agentes de la oficina suiza de Interpol, visitaron la casa del turista suizo, cuyo nombre siempre se mantuvo en reserva porque era un simple sospechoso, y descubrieron que había muerto un año antes. En la casa tenía un cuarto oscuro y muchos rollos de fotografías hechas durante sus viajes. Los policías pidieron permiso para revisarlos, pero no encontraron ninguna foto de David, ni de sus pinturas, ni de la galería La Maison. Otro callejón sin salida. Pasarían 2 décadas hasta que apareciera un nuevo indicio. El padre de David murió en octubre de 2015 y la familia se enfrentó a un nuevo problema. Para poder hacer la sucesión de bienes, David debía presentarse, o si no lo hacía, era necesario declararlo legalmente muerto. Se presentaron ante la justicia y lograron la declaración de muerte en septiembre del 2016. Su madre Antonia explicó en ese momento: es un simple trámite legal para que podamos seguir adelante. No quiero decir que no sigamos esperando el regreso de David. Comenzaron a trabajar con una nueva hipótesis no planteada en el momento de la desaparición. Los policías decían que quizás hubiese sido víctima de una red de trata. Quizás algo desconocido, sobrenatural, se lo hubiera llevado. Desde entonces, la investigación sigue abierta pero estancada. Mientras tanto, la madre de David, el niño pintor que hoy tendría 48 años, no pierde las esperanzas. Hasta que no se demuestre otra cosa, esperamos que regrese, repite Antonia, su madre. Cada vez que le preguntan que pues ella, ya a 35 años de la muerte de David, aún tiene su cuarto intacto. Ojalá se esclarezca todo y su madre Antonia y sus hermanos puedan tener paz. Muchas gracias por ver este video. No olvides seguirme en todas mis redes sociales. Y no olvides que sin el arte, la crudeza de la realidad haría que el mundo fuese insoportable. Hasta la próxima.